¿Cómo fue tu experiencia con Radio Virtual de la Sergio Arboleda? Pues tú fuiste su creador, pero ¿cómo fue esa experiencia? Fue curioso, fue en el año 2005, hace ya 6 añitos. Cuando yo entré a la Sergio Arboleda, estaban nada más los estudios, y digamos que un transmisor en FM, a través de como un permiso, una licitación muy pequeña del Ministerio de Comunicaciones para transmitir en una onda pequeña, en un espectro muy pequeño. Cuando yo llegué, solamente transmitían 1 hora, tenían un programa. En ese entonces estaba el decano, se llama Jaime Tobón, y solamente tenían un programa, no emitían nada más. Tenían un estudio, un transmisor y punto, no se emitían ni siquiera en internet. Comencé como a meter la ficha, como a aplicar mis conocimientos, como a hacer mis primeras producciones no para la radio, sino para radio virtual. Y comencé como a experimentar, comencé como a jugar con más voces de los estudiantes, comencé a hacer convocatorias para abrir parrilla de programación. Entonces llegaron los programas deportivos, llegaron los programas de magazine. El primer programa continuo que salió al aire en radio virtual fue el mío, se llamaba 88.1, 88 por la frecuencia que estaba asignada en ese entonces, 88.1 y U de universidad, así decidí llamarlo yo. Y fue algo interesante, fue un experimento muy bueno porque todos los estudiantes comenzaron como a ser receptivos, comencé como a demostrarles que aunque fuera un canal de comunicación muy pequeño, se podía agrupar buenas ideas. Y comenzó a llegar gente, tanto así que en el 2007, que fue como el auge de la emisora 2 años después, teníamos al aire 13, 14 programas. Ya tenía yo una estructura de programación definida, era de lunes a jueves, programación rock, pop, reggae, ska, español, latino, alterno y electrónica. Y los fines de semana, pues preservando como el universitario, jugábamos mucho con la salsa, con el merengue, con el reggaetón que estaba fusionándose en ese entonces con la champeta y toda esta cuestión. Pues comenzamos a hacer ese tipo de juego musical los fines de semana, los viernes y los sábados. Y teníamos las retransmisiones de los programas el fin de semana. Los programas que se emitían en la semana se retransmitían los fines de semana. Eso básicamente fue una experiencia muy bonita. En el 2008 se montó, a finales de 2007, 2008, comienzos del 2008 se montó en internet gracias a la plataforma de Sinfa, a la plataforma que crea Juan Camilo Montoya y Julio Romero. Ellos dos fueron como los que nos ayudaron mucho con un grupo de estudiantes y creamos el primer beta de la página de internet y ahí comenzamos a emitir. Era muy curioso porque en ese entonces yo conocía la transmisión en internet, ya en el 2007 conocía fundamentos de la transmisión en internet de programas que por cacharrear había aprendido, y también en un curso que hice parte también había aprendido cómo transmitir en internet, pero básicamente fueron los ingenieros los que se encargaron de hacer la transmisión por la emisora. Y cuando salimos en internet fue algo maravilloso porque fue conectar a los egresados básicamente que estaban en el exterior con su entorno universitario, y digamos que la facilidad del nombre también de la emisora nos dio mucho para que nos encontraran en los buscadores. Radio virtual, pues una radio virtual es cualquiera, pero radio virtual era el nombre de la emisora de la universidad, y comenzó a llegar gente a buscarnos por un buscador, por Google, por lo que fuera, y comenzó a llegar gente, nos escribían, los escucho desde tal parte, y el internet fue como una herramienta de masificación para que la gente del exterior nos escuchara. Y obviamente para que la gente de la universidad también en sus casas nos escuchara, porque la frecuencia no llegaba a más de 15, 20 cuadras. Entonces fue un fenómeno muy bonito. Y no, pues se fue progresando, se fueron haciendo cambios. La emisora sufrió una estructuración algo fuerte en el 2009, cuando decidieron pasarla, rompieron todo el edificio de lo que ahora es el Prime, el edificio Prime que queda allá, quedaba la emisora. Ahí fue como una división muy fuerte, yo la tuve incluso mucho tiempo transmitiendo desde mi casa, llevaba algunos programas, entrevistaba artistas, pasaba pues las entrevistas desde mi casa por medio de un enlace digital que se conectaba al servidor de la universidad. Y ya pues en este año trabajé un momento con ellos como para volver a rearmar la parrilla de programación, pero pues quería como tener otros campos, quería tener otros lineamientos y quería como salirme ya de radio virtual. Creo que había cumplido un ciclo y era hora de progresar con otras radios. Incluso pues trabajé con muchas más radios, incluso teniendo a radio virtual también como base. ¿Podrías contarme por favor un poco más sobre tu trabajo, tu trayectoria en la radio, en esas otras emisoras? Sí, a ver, ¿cómo te cuento? Comencé con radio estudiantil, la típica radio de 4 cornetos en el colegio súper grande, una grabadora de cassette
incluso alcanzamos a manejar un aparato que se llama el Piccolo o unidad de carrete abierto, que son esas cintas grandes, circulares, con unos huequitos por acá. Alcanzamos a manejar eso. La primera vez que yo comencé a hacer radio fue en el Salesiano, en un colegio salesiano en Mosquera, hace más o menos mucho tiempo, estoy hablando de 1994, 1995, incluso antes, desde el 93, comenzaba a mirar al control que estaba ahí, porque era muy chistoso. El máster era una grabadora de cassette, un micrófono y una consola rearcaica, como era gigante, tenía nada más 2 canales, y no eran de canales de cuchillitas, sino eran unos botones como de lavadora, era muy chistoso. Ahí comenzamos a hacer radio. Hice ahí como 2 o 3 años en radio en el Salesiano, luego me cambié de colegio, me fui para Cota, allá creé una emisora también por iniciativa propia, entonces compramos un amplificador, 3 micrófonos, una grabadora con CD, porque eso era las guarachas, pues, la grabadora con CD en ese entonces compramos una grabadora con CD y comenzamos a transmitir a través de 2 cornetas también, 3 micrófonos y una grabadora, comenzamos a transmitir programas. De ahí, yo vengo de una población que se llama Facatativá. Nací en Bogotá, pero viví casi toda mi vida en Facatativá, es a 1 hora de Bogotá. Allá me cambié de colegio, me fui para Faca. Allá comencé a mirar la radio comunitaria. La radio comunitaria se llama Unilatina. Unilatina es una emisora que pertenece a una universidad aquí de Bogotá que se llama Unilatina. Y ahí comencé en el año 98, 99, comencé a hacer radio y radiada, ya radio en FM, bueno, con una comunitaria, con un programa que se llamaba Música en Línea, era Música en Línea, los mejores artistas del rock y pop, no sé qué decía así la cuña que en ese entonces, o la promo que en ese entonces creé para ese programa. Fue muy bonito porque la respuesta de la gente fue muy buena. El programa ¿de qué constaba? De presentar a los artistas del pop latino más representativos. En ese entonces estoy hablando de Maná, de Miguel Mateos, de, bueno, varios artistas en español que en ese momento pues existían, de los de adentro, etcétera, etcétera. Y la programación no la hacía yo. Yo siempre he pensado que la programación en una emisora uno no la hace, la gente es la que hace la programación. Entonces a mí me llamaban y me decían, ven, quiero tal canción, prográmame esta canción, y también le decía, bueno, si quieren dedicar la canción, dedíquenla. Entonces me dejaban una dedicación y yo con mi voz les decía, bueno, esta canción va dedicada para Miguelito de parte de Angelita, eres su amor, eres su corazón y te dedica esta canción, bla, 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 bla. El programa fue un éxito porque la gente participaba y la gente era la que hacía la parrilla. Recibía 3 horas, era el programa, recibían 3 horas, muchas llamadas, incluso alcanzábamos a contar 56, 57 llamadas. Había a veces que bloquear el híbrido telefónico porque no se alcanzaban a programar todas las canciones que la gente pedía y obviamente generaba molestias, pero fue un auge muy bonito y de ahí comencé como a cogerle el gusto musical a la radio. Luego de eso pasé bueno, ya comencé a estudiar comunicación social y periodismo, entré a la universidad y trabajé en una cadena que es como católica que se llama Radio María, aquí en Bogotá. Esos fueron como los primeros pinos aquí en Bogotá. Ahí básicamente hacíamos un programa que se llamaba Testimonios de Vida, era un programa que se enlazaba con no sé cuántas emisoras en Connecticut, y bueno, es un sistema radial muy grande, que aquí no es muy escuchado, pero que en el mundo es muy escuchado. Y ahí comencé como también a hacer el control máster del programa, porque me gusta mucho lo técnico también, y también como a opinar sobre el tema. Entonces traían invitados de 2 hermanas que se metieron juntas a la droga. Entonces, cómo se metieron, cómo llegaron a eso, cómo se salieron, cómo se están rehabilitando, y gracias a la ayuda de Dios. Entonces era un programa muy curioso, muy fuera del contexto de lo que había manejado. Luego de eso volví a trabajar en una comunitaria que se llama Sodam Estéreo, eso queda en Mosquera, Cundinamarca, es una emisora también de la Asociación de Amigos de Mosquera, se llama, es como el nombre de la fundación que coge esa emisora. A Sodam Estéreo hice otro programa que se llamaba Estereofónico, también de rock y pop, de música en tu idioma. Entonces era todas las tardes de 3 a 6 de la tarde con buena musiquita, rock y pop. Pues ahí digamos que no tuve mucha movida, era una emisora muy pequeña y no tuve como mucha movida. Luego tuve una transición de universidades. Primero estudié en el externado de comunicación, no me gustó el enfoque del externado, me pasé a la Sergio Arboleda, y en el año 2005
comencé como a experimentar más cosas. Ya cuando me entusiasmó la radio virtual, no estaba metido de lleno, pues quise buscar otros campos. Estuve en Caracol, estuve trabajando en Bésame, muy poquito tiempo, ahí ni siquiera locuté, sino que ayudaba como a hacerlas, pues como el haga todo, pues conteste el teléfono y haga esto, no sé qué. Locuté unas pocas veces en Bésame, cuando tenía oportunidad los fines de semana, a veces lo hacía, pero muy poquitas veces, fueron muy contadas con los dedos de la mano. De ahí vi que no tenía como crecimiento, salí de ahí, me fui a trabajar a Canal Capital, pasé entonces a otro ámbito de la televisión, a cubrir todo lo que es Rock al Parque, todo eso, Antes de eso, ya hablando de televisión, y perdóname que te lo comente, trabajé en el Canal de Occidente. El Canal de Occidente pertenecía a Cable Centro, lo que antes era Cable Centro, que ahora es Telmex, y sigue existiendo el Canal de Occidente. Ahí presenté también otro programa de música llamado Musicanal. Decía, Musicanal, lo mejor de la música en tu ciudad. También la recepción de la gente fue muy chévere, era un canal que transmitía desde Facatativá para Funza, Mosquera, Madrid, bueno, y otras poblaciones que en este momento no me acuerdo, y se retransmitía en otras poblaciones como Chía, Cajicá, porque habían más de ese canal en Cundinamarca, aquí en la Sabana. Retomando, entonces pasé a Canal Capital, ahí trabajé 6 meses haciendo las notas de orden público, las notas internacionales y los cubrimientos fuera del estudio. Ahí fue cuando por primera vez cubrí Rock al Parque, eso fue en el 2004, me estoy retrocediendo un poquito, que entré a trabajar a Canal Capital. Luego con Radio Virtual, Caracol, Radio Virtual, luego de Radio Virtual pasé a trabajar con Olímpica Stereo, con un señor que se llama Andrés Muñoz Jaramillo, pues es uno de los tutores para mí de la radio juvenil. Yo al hombre le aprendí mucho, me enseñó bastante. ¿Qué hacíamos con Olímpica? Íbamos y cubríamos el evento en no sé qué colegio, no sé qué universidad, con otro señor que se llama Amador Padilla, que también es la locura, que también es un maestro para mí, también me enseñó muchas cosas de animación, de locución juvenil, me quedó gustando mucho. Después de Olímpica tuve como un receso, entonces me dediqué a Radio Virtual, lo que era Radio Virtual, aquí en la Universidad Sergio Arboleda, y lo alterné en el 2009, cuando hubo toda esta reestructuración y cambio de estudios. Me fui a trabajar con Juan Guillermo Ríos a Radio Policía Nacional, al informativo del que se llama RPN al Día. Adicionalmente, de RPN al Día presentaba una franja musical en Radio Policía, de 3 a 5 de la tarde, 2 horitas de programación musical. Me fui a trabajar para allá. Esa es más o menos como la trayectoria que he tenido, como lo que he hecho realmente. Esa es como toda mi trayectoria en radio.